Calculamos suma izquierda, derecha, superior, inferior usando GeoGebra. Y si alguno de ustedes se dio cuenta, cambia ligeramente al calcular una suma izquierda que una suma derecha. Sin embargo, cuando nosotros hacemos el número de segmentos tan grande, ambas sumas nos dan prácticamente el mismo resultado. Entonces, si n es muy grande, no importa cuál de todas las sumas de Riemann utilice, me va a dar un valor que se acerca mucho más al valor real. Entonces, si aumento la precisión, cuando aumento el número de segmentos, pues podemos aumentar muchísimo el número de segmentos. ¿Qué tanto? Pues que n se acerque al infinito, que sea un número tan grande que se acerque al infinito. Es lo que vamos a aprender a hacer el día de hoy. Vamos a calcular una suma de Riemann tomando en cuenta un n tan grande que tiende a infinito. En este caso vamos a usar la función x cuadrada más 1 y vamos a calcular el área entre esa función y el eje desde 0 hasta 3. ¿Qué es lo primero que debo tomar en cuenta si me está pidiendo calcular el área? ¿El intervalo? El intervalo, ¿qué más? Encontrar delta X. Antes de eso, ¿qué comentábamos el lunes? La gráfica realizar. Realizar la gráfica. Graficar la función. ¿Por qué necesito graficar la función antes de irme directamente a los cálculos? Para saber si tiene partes negativas. Para saber si la función tiene partes negativas o si es siempre positiva. Entonces, lo primero que hacemos es graficar la función. ¿Cuál sería la gráfica de la función x cuadrada más 1? Una parábola. Una parábola, ¿qué más? Que tiende hacia Bien. arriba. Abre hacia arriba, ¿qué más? Ya tenemos casi todo, nada más nos faltan desplazamientos. ¿Tiene desplazamientos? Sí. Desplazamiento hacia arriba. Un desplazamiento hacia arriba de una unidad, entonces. Mi función x cuadrada más 1 me quedaría más o menos de esta forma. No me interesa que la gráfica sea muy precisa, lo único que me interesa es bosquejar para ver si de 0 a 3 la función es positiva, negativa o tiene ambas partes. En este caso, pues de 0 a 3 la función es siempre positiva. De 0. Desde 0 hasta 3 la función es siempre positiva, entonces la parte que yo voy a calcular es esta de aquí. Entonces, como es siempre positiva, voy a necesitar solamente un cálculo o una suma de Riemann. Ahora sí, me voy a la suma. ¿Cuál sería el primer paso para calcular la suma de Riemann? Ya me lo habían mencionado. Los intervalos. El valor de delta, ¿no? Saber de qué tamaño son esos intervalos. Bueno, intervalos. Aquí está. Lo primero que hago es calcular mi delta X. Y la fórmula de delta X me dice que es B menos A sobre N. En este ejercicio, ¿cuánto vale A y cuánto vale B? 3 menos 0 sobre infinito. 3 menos 0 sobre, aunque N tiende a infinito, ahorita no lo voy a escribir porque si recuerdan, infinito es un concepto, no un número, entonces no me sirve para los cálculos. Entonces vamos a dejar indicado solamente N. No sé cuánto vale y es muy grande. Lo voy a dejar indicado. Entonces me quedaría 3 menos 0 sobre N, simplemente 3 sobre N. Mi delta X es igual a 3 sobre N. Cuando ya teníamos el delta X, ¿qué hacíamos después? Sustituirlo en X, ¿sí? Sustituíamos en la fórmula de xy porque necesitábamos conocer todos los valores desde x0 hasta xn. En este caso, pues tengo una cantidad infinita de segmentos y no voy a calcular de uno por uno. Lo que voy a hacer es encontrar una expresión que me representa a todos esos xy. Me dicen que xy es igual a más y por delta x. Entonces yo sustituyo los valores que ya conozco. A es igual a 0 y no lo conozco. Y delta X es igual a 3 sobre N.
Entonces, simplificando todo eso, me quedaría simplemente 3i sobre n. ¿Qué más? Después de que teníamos todos los x, y, ¿qué hacíamos? Evaluábamos en la función. Evaluamos en la función. En este caso, mi función es x cuadrada más 1. Entonces, vamos a evaluar en x, y. La función me dice que tomo un x, lo elevo al cuadrado. Vamos a poner aquí. Tomo un x, lo elevo al cuadrado y le sumo una unidad. Entonces, en este ejercicio, el x que voy a tomar es este de aquí. xy, que es igual a 3i sobre n. Ahí me faltó el cuadrado. X al cuadrado más 1. Simplificando esta expresión, me quedaría 3 al cuadrado, 9, y al cuadrado, y n al cuadrado. Y a todo eso le vamos a sumar 1. Ese sería mi f de x, y. Y después, ¿qué hacíamos con esos datos? Calculábamos el área. Calculábamos el área con la fórmula que tenemos ahí. Entonces, tengo la fórmula que me dice que el área es aproximadamente igual a la sumatoria desde 1 hasta n del producto de f de x, y por todos los delta x. En esta ocasión, como nosotros estamos calculando tantos segmentos, el error se minimiza tanto que se hace 0. Entonces, nosotros en lugar de obtener una aproximación, lo que vamos a obtener en esta ocasión es una igualdad. Pero solamente si se cumple el requisito de que los segmentos sean muy, muy pequeñitos. ¿Qué tanto? Pues tan pequeños que delta x se acerque a 0. Entonces, la fórmula es prácticamente la misma, solamente que la vamos a usar diferente. Entonces, volvemos a indicar el límite, aunque nos dé flojera, debemos indicar el límite porque no lo hemos calculado. Entonces, va a ser el límite de la sumatoria desde 1 hasta n de f de x. Sería de f de x, y lo que obtuvimos como f de x fue esto de aquí. Entonces lo vamos a sustituir en la fórmula. F de x es 9i cuadrada sobre n cuadrada más 1. Y lo vamos a multiplicar por delta x. Y lo que obtuvimos como delta x fue 3 sobre n. Entonces lo sustituimos. 3 sobre n. Y ya tenemos la fórmula para calcular el área debajo de esa función. ¿Qué prosigue? Pues habrá que resolver la sumatoria y resolver el límite. Para ello vamos a simplificar la expresión que tenemos aquí. Entonces vamos a tener el límite cuando delta x tiende a 0 de la sumatoria de, multiplicamos ambos términos por 3 sobre n. En el primer caso vamos a tener 9 por 3, 27 y cuadrada sobre n cuadrada. Y del otro lado 1 por 3 sobre n, solamente 3 sobre n.
Siguiente, a partir de ahí ya podemos empezar a aplicar fórmulas y propiedades de notación sigma. ¿Cuál sería la primera que vamos a aplicar? Maestra. Sí. ¿La de separarlos? Ajá. ¿Me iban a comentar otra cosa? ¿O era eso? ¿No es 27i cuadrada sobre n cúbica? Sí, Ah, Miss. sí. Sí, gracias. Muchas gracias. 27i cuadrada sobre n cúbica, ok. Ahora sí, entonces podemos aplicar la propiedad de separarlos. Si tenemos ahí una suma de dos términos, pues entonces vamos a obtener una suma, dos sumatorias. Vamos a indicarlo por acá. El límite cuando delta x tiende a 0 Y puedes sacar de una vez los números, ¿no? se pueden sacar las constantes, que serían el 27 y el 3. Esos ahorita los voy a aplicar en un segundo paso para que no me quede todo revuelto o luego se confundan al revisar los apuntes. Ahorita lo voy a dejar indicado así. La sumatoria desde 1 hasta n, si ustedes están en sus apuntes, lo pueden hacer como gusten, en sus cálculos igual. 27 y cuadrada entre n cúbica más la sumatoria desde igual a 1 hasta n de 3 sobre n. Yo los pongo después porque el 27 y el 3 no son las únicas constantes que tengo. Si nosotros nos fijamos bien, en nuestra sumatoria el único término que va a estar cambiando es la i. Entonces, como ese es el único término que está cambiando, el resto se considera constante. El 27 es una constante, el 3 es una constante, y la n, que aunque no la conozco y sé que es un valor muy grande, que tiende a infinito, es constante. No va a cambiar dentro de la sumatoria, va a ser un valor muy grande, pero no estará cambiando dentro de la sumatoria. Entonces, tanto el 27 como el n cúbica se estarían considerando constantes. Igual el 3 sobre n se considera una constante. Entonces, ahora sí, voy a sacar las constantes de esa sumatoria. Voy a tener el límite cuando delta x tiende a infinito, a 0, de, saco el 27 y saco la n cúbica de la sumatoria y me queda solamente la sumatoria de i cuadrada. Y va desde 1 hasta n. Y para la otra, puedo aplicar de una vez la fórmula. ¿Cuál es la fórmula de la sumatoria de una constante? ¿Es 0? No, ¿se acuerdan? Teníamos la fórmula. Ah, La constante por n, ¿no? Ajá, desde k igual a 1 hasta n de una constante, es simplemente n veces la constante. Entonces, en este caso, aplico la fórmula de una vez y tendría la sumatoria de una constante es simplemente n veces la constante. Y aquí pues ya de una vez se me simplifica, n entre n se elimina. Resuelvo la otra, sería el límite cuando delta x tiende a 0 de 27 sobre n cúbica de. Ahora sí, aplico la sumatoria de i cuadrada. Según la fórmula, ¿eso a qué es igual? ¿Tienen ahí a la mano la fórmula de la sumatoria de i cuadrada o k cuadrada? es n Por n por más 1, por 2n más 1. Esa merita, Sobre gracias. Y todo sobre 6. 6. Y ahí se me acabó el espacio, pero sería menos 3. ¿Se escucha como que no sea la misma, mí? Acá.
Siguiente. Maestra, ¿por qué terminó restando el 3? ¿Mande? ¿Por qué el 3 se resta? Ah, ese salió de aquí. Como se elimina n con n, solamente me queda el 3. Pero no era una sumatoria desde un principio mismo. Ah, sí, pero apliqué la fórmula. Bueno, si no lo indicamos aquí. La sumatoria de una constante es simplemente n veces la constante. Entonces aquí tendría n veces la constante. Entonces de aquí a aquí apliqué la fórmula. ¿Por qué queda negativo, perdón, Miss? Porque se me fueron las cabras. Ah, ok. Gracias. Era desde un inicio, era un término positivo, por lo tanto acá sigue siendo positivo. Maestra, ¿y el 6 de dónde lo sacó? Esta es fórmula. Ok. Esta es la fórmula de la sumatoria de k cuadrada. La sumatoria de k cuadrada es n por n más 1 por 2n más 1 y todo dividido entre 6. Bueno, en este caso más bien en lugar de k cuadrada sería la sumatoria de i cuadrada. ¿Alguna otra duda? Si en algún momento se pierden, me pueden interrumpir en cualquier momento, porque si no llegamos al final y no entendimos nada porque me perdí desde la mitad. ¿Ninguna duda para continuar? Todo bien, mis gracias. Hombre. Ok, gracias. Entonces continuamos. Ahora vamos a simplificar toda esta expresión. Entonces vamos a tener ahí, el límite cuando delta x tiende a 0 de... Vamos a separar esto. Vamos a desarrollar todos los términos que tenemos acá. Y de una vez las constantes las ponemos en el lado izquierdo y todo lo que tenga n lo ponemos del lado derecho. Entonces, del lado izquierdo, todo lo que tiene constante sería el 27 y el 6. Y del lado derecho, todo lo que tiene n, pues va a ser abajo, n cúbica. Y arriba me va a quedar, si desarrollo todo eso, 2n cúbica, 3n cuadrada y un n. Lo puse arriba porque para resolver el límite, bueno, el más 3 acá. Para resolver esto, tengo un cociente de polinomios, entonces voy a dividir todo entre n cúbica. Todo esto entre n cúbica y todo esto entre n cúbica. Cuando yo tengo un delta x tiende a 0, eso significa que el ancho de mis segmentos es muy pequeñito. Y si yo tengo segmentos que son muy delgaditos, pues eso implica que voy a tener muchos segmentos. ¿Qué tantos? Pues tantos que tiende al infinito. Entonces, a pesar de que la condición es que delta x tiende a 0,
para mis cálculos, el que más me sirve para simplificar sería n tiende a infinito. Entonces, el límite cuando n tiende a infinito de 27 sobre 6 lo podemos simplificar dividiendo entre 3 y me va a quedar 9 medios. Y luego voy a tener 27 2n cúbica entre n cúbica. Me va a quedar 2. Y luego voy a tener 3n cuadrada entre n cúbica. Me va a quedar 3 sobre n. Y luego tengo n entre n cúbica. Y eso me va a dejar solamente 1 entre n cuadrada. Y en el denominador, pues me queda n cúbica entre n cúbica. Eso es igual a 1. Y del otro lado seguimos indicando el más 3. Entonces, si n tiende a infinito, eso significa que una constante dividida entre algo que es muy grande se hace 0. Lo mismo pasa con esta expresión. Entonces, al final de cuentas, todo esto se hace 0 y solamente me queda 2 entre 1. Y voy a tener 2 entre 2, se van a eliminar. Ay, perdón. Se van a eliminar esta con esta y solamente me queda el 9 más el 3. Entonces, eso es igual a 12. Y como estoy calculando área, serían 12 unidades cuadradas. Y esa sería la respuesta. ¿Dudas? Maestra, Sí, dime. en ese paso, antes de acabar, ¿por qué lo dividió n cúbica otra vez y n cúbica? Eso, alguna técnica para calcular límites. En este caso, como tengo un cociente de polinomios, lo que se hace es dividir entre la n, bueno, en este caso de la n de mayor grado del denominador. Si tuviéramos x, pues sería dividir entre la x de mayor grado en el denominador. Ah, ok. Sí, Gracias. son técnicas para calcular límites. Si recuerdan, estaba racionalización, factorización, y en este caso, cuando es un cociente de polinomios, hay que hacer una división. Maestra, Sí, dime. ¿y por qué el 3n más el 1n cuadrado se igualó a 0? ¿Me podría repetir, por favor? En esta parte. Sí. Tú estás diciendo que n tiende a infinito, o sea, n es un valor muy grande. Conforme ese valor se va haciendo cada vez más grande, si tú divides 3 entre un número que se hace más grande, en sí esta cantidad se hace más pequeñita. Si yo, por ejemplo, tuviera 3 pasteles y los divido entre 6 personas, pues a cada persona le toca medio pastel. Si lo divido entre 100, pues les toca una rebanada cada vez más pequeña. Si lo divido entre 1000, será cada vez más pequeña. Entonces, si n se va haciendo cada vez más grande, pues esto se va haciendo cada vez más pequeño, tan pequeño que se acerca al 0. Lo mismo con esto. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Yo, Miss, Dime. cuando apenas estaba en lo de, cuando se multiplicaron lo de las n's, en el que está arriba del 12, Ajá. esa parte no entendí. ¿Este de aquí? Sí, Miss. ¿De dónde salieron esos? ¿De dónde salieron o cómo lo simplificamos? Ajá, ¿cómo lo simplificó? Pues hago el producto
Primero, si hago el producto de n por n más 1. Dice unas hojitas verdes. A ver, permítanme 2 minutos. Listo, perdón por la interrupción. Les comentaba, se hace la multiplicación primero de n por cada uno de estos dos términos y eso me dejaría, lo pongo en otro color. N por n pues me daría n cuadrada y n por 1 me daría n. Y si eso ahora lo multiplico por 2n más 1, pues tendríamos 1 por 1, 1. No es cierto, acá era n. Porque teníamos n por 1. Tenemos 1 por n, n. Y luego 1 por n cuadrada, n cuadrada. Somos las hojas más chiquitas. Ahora sí. Siguiente tendríamos 2n por n, me va a dar 2n cuadrada. Y luego voy a tener 2n por n cuadrada, 2n cúbica. Si hacemos la suma de todo eso, vamos a tener 2, mejor abajo. 2n cúbica, 2 más 1, 3n cuadrada y n. Ya, gracias, Miss. De nada. Maestra, y después de eso, ¿de dónde salió lo del n cúbica ya después dividiendo a cada segmento? Esa n cúbica sale porque aquí en el denominador la n de mayor grado es una n cúbica. Si aquí, por ejemplo, en lugar de n cúbica yo tuviera 5n cuarta más 3n cuadrada, tendría que dividir todo sobre n cuarta. Es una técnica de límites, dividimos entre la x o la n de mayor grado que tengamos en el denominador. Como en este caso solo tengo una, pues la de mayor grado es n cúbica. Mamá, ya, porque nada más las hice de los árboles. Gracias. De nada. Yo le pregunté. ¿Alguna otra duda? Yo me perdí en la última parte. ¿La última, la última? Sí, ya lo último. Entonces, quedamos que este y este se hacen 0, entonces todos estos se eliminan. Y solamente me va a quedar 2 entre 1. 2 entre 1 sigue siendo 2, entonces es como si no tuviera nada de esto. Y si tengo
9 por 2 entre 2, 9 por 2 son 18 y entre 2, 9. Entonces, al final de todo esto solamente me queda 9. Entonces, 9 que tenía de simplificar todo esto, más el 3 que ya tenía, me queda el 12. Y lo ponemos aquí abajo para que se vea más claro. No, así está bien, ya ¿Sí? lo entendí. Ah, Sí, ok. gracias. Ok, de nada. ¿Alguien más? Se inició. Dime. ¿Por qué en la última parte 3 sobre n es 0 e igual 1 sobre n al cuadrado 0? ¿Cómo te llamas, Mother? ¿Cómo me llamo? ¿Midir o Mother? A tu clase. Vamos a, si quieren, vamos a hacerlo en forma de tablita. Vamos a darle valores a n y mi expresión o la que voy a calcular es 3 sobre n. Si n vale, por ejemplo, 10, entonces tengo 3 sobre 10 y eso es igual a 0.3. Si n vale, por ejemplo, 100, ahora tengo 3 sobre 100, 0.03. Si ahora n vale 1000, tengo ahora 3 sobre 1000 y eso es 0.003. Entonces, cuando yo digo n tiende al infinito, significa que estoy haciendo un n cada vez más grande. Y entonces, cuando n se va haciendo cada vez más grande, esto se va haciendo cada vez más pequeño. ¿Qué tan pequeño? Pues se acerca a 0. No da exactamente 0 porque recuerden, cuando nosotros calculamos un límite, no estamos evaluando exactamente el valor de la función. No puedo dividir, no me va a dar exactamente a 0, pero se acerca bastante al 0. Se acerca tanto que lo podría aproximar. Entonces, esto, si n se va haciendo cada vez más grande, esto se va haciendo 0. Y lo mismo pasaría con 1 sobre n cuadrada. Si voy haciendo, ahora tendría 1 entre n cuadrada, y si voy haciendo el n cada vez más grande, pues esto de acá se va a hacer una expresión cada vez más pequeña. Ya entendí, mis gracias. De nada. Maestra, Sí, dime. entonces siempre que n sea infinito, se van a eliminar, por así decirlo, las n. Si Bueno, sí. Si n tiende a infinito y tu n está en el denominador y arriba tienes una constante, sí. Ok, gracias. De nada. Si no tienes una constante, como fue en el caso acá del polinomio, pues entonces tendremos que buscar una técnica para resolverlo. En este caso, esa técnica fue dividir sobre 3. N cúbica, perdón. Ok, gracias. De nada.